Pérez, nuevamente tomas tú la palabra. Sí, no habían denuncias previas y ayer también estuvimos en el barrio donde vivían ellos y los vecinos decían que ellos nunca se veían, que sabía justamente que él trabajaba de camionero pero que no los conocían, de hecho se sorprendieron con la noticia. Pero este no es el único caso que hemos conocido de estas características, no sé si se acuerdan ustedes, ya lo mencionaba el fiscal Patricio Vergara sobre el caso de Hans Pozo. Es un caso que partió encontrando una de las partes del cuerpo de esta persona, pero que se extendió durante varios días y se fueron encontrando otras partes también de su cuerpo. Es un caso emblemático, le contamos en esta nota su historia. Mataron a mi marido y luego lo investigaron, pero que paguen ahora que él está ahí. Todos los que le hicieron daño tienen que pagar. Lo que yo sí sé es que hay más personas involucradas en el tema, o sea, ya sea una o dos o tres, no sé. Yo creo que tiene que ser alguien que sepa muy bien cómo hacer desaparecer un cuerpo, porque al extremo de haberle cercenado las huellas dactilares, los tatuajes. El tema mío y de toda la familia en general, yo pienso que es reabrir el caso. Pasaron 8 años para que María, cuñada de Hans Pozo, decidiera volver a hablar del rucio. Lo hizo para apoyar una teoría que ronda en la cabeza de toda la familia. Para ellos, Martínez no habría actuado solo en la muerte de Hans. Porque una persona que no sepa hacer desaparecer un cuerpo, déjalo algún rasgo, pero con él lo quisieron hacer tan bien que o sea, se le escapó de un pelo. Lo que a él se le escapó fue un colgajito de un dedito que le quedó y eso se le escapó de las manos. Y gracias a eso se identificó a Hans, porque si no se hubiera demorado un montón. Una teoría que es apoyada por Víctor Andrés, hermano de Hans, quien también rompió su silencio en una extensa entrevista entregada al portal Terra. Sí, fue Martínez, pero siempre he dicho que fue la policía que mató a mi hermano. Por lo que yo tengo entendido, este tipo contrató a 2 carabineros para que lo golpearan y en una carta que él escribió lo dice. Donde hoy funciona una carretera que el día 26 de marzo del 2006 un niño encuentra un pie humano. Sería ese el inicio del caso Hans Pozo. Un día después del descubrimiento del pie, la policía encontró en el mismo sector la cabeza de la víctima y cuando aún los vecinos no se reponían del asombro, el 29 de marzo se encontraron sus brazos. 24 horas después apareció su pie izquierdo. Pasaban los días y el misterio crecía. El asesino parecía ir dejando los restos del cuerpo de a poco. Están realizando algunos peritajes a las manos encontradas cerca de la población Marta Brunet, nuevamente de la comuna de Puente Alto. Al día siguiente, en la comuna de San Bernardo, se halló el torso de la víctima. A esas alturas, la primera parte del caso estaba resuelta, todas las partes del cuerpo habían aparecido, solo faltaba el proceso de identificación del descuartizado de Puente Alto. Solo se pudo obtener pequeñas muestras de huellas digitales. Pero no fue suficiente. Lo que ratificaría finalmente la identidad de la víctima sería un tatuaje de Cupido. Logramos identificarlo y, como dije, esa es la primera beta investigativa que ya se cerró. El 6 de abril se confirmaban las sospechas que el fallecido era Hans Hernán Pozo Vergara, conocido como el Rucio o el Julipi en su barrio. Un joven oriundo de Puente Alto a quien su madre abandonó cuando pequeño y fue criado por uno de sus tíos. Igual él siempre tuvo ese problema, siempre tuvo esa yayita en su corazón de que su mamá no lo quería. Tenía antecedentes por hurto y robo. El Rucio era un joven que a pesar de su juventud, en los últimos años, según sus conocidos,
habría ejercido el comercio sexual, viviendo en la calle, luego que la familia de su tío no soportó los continuos robos que él hacía para financiar su adicción a las drogas. Una dura infancia que Víctor Andrés, hermano de Hans, también padeció, ya que fueron separados cuando chico. Crecimos separados, casi nunca nos veíamos, solo cuando nos encontrábamos en la calle. Una historia de vida que relata una de las cuñadas adoptivas de Hans, quien lo conoció en su cruda infancia. Toda la vida fue tímido Hans. Uno le hablaba y él siempre, no sé, pues agachaba la cabeza, uno le decía, pero mira, porque era como vergonzoso, como que le daba vergüenza, es como que siempre andaba ocultando algo. Pero era tímido, era cariñoso, le gustaban los niños montones, los chiquillos, los sobrinos de mis cuñados, él era bien cariñoso, no era malo. Semanas más tarde, las indagaciones de la policía de la Brigada de Homicidios arrojaron el apellido de un empresario heladero de nombre Jorge Martínez. Este hombre habría sido mencionado por unos taxistas que días antes habían estado con Hans Pozo. Todo dato era corroborado y un equipo del OS9 de Carabineros fue destinado para realizar una entrevista de rutina. Se trasladaron hasta la casa de Jorge Martínez Arévalo, quien además era funcionario de la Municipalidad de La Pintana. Al no encontrarse, le dejaron una citación. Paralelamente, las pericias a los restos de Hans determinaron que antes de ser arrojado a la calle, el cuerpo fue conservado en una máquina frigorífica industrial, por lo que las sospechas hacia Martínez aumentaban. En una segunda visita del personal de la policía a la heladería de Martínez, la tarde del 8 de abril del 2006, según la versión del OS9, al escuchar ingresar a la policía, el sospechoso Jorge Martínez corrió hacia su dormitorio, gritó un par de segundos y se suicidó de un disparo en la cabeza. Se dio la fuga hacia el interior del inmueble. Y en ese momento se escuchó un disparo y posteriormente Carabineros sorprendió o encontró en el lugar a esta persona con una herida a bala. ¿Cuánto se descarta que Carabineros le haya disparado, como se dijo en algún momento? Absolutamente descartado. El trabajo nuestro se concentró en el lugar en que falleció, principalmente siguiendo la ruta de entrada que hicieron los policías, el trayecto balístico que se produjo al interior y también el análisis de los restos orgánicos donde estaba Jorge Martínez. ¿Y cuál fue el resultado categórico? El resultado categórico respecto a la investigación que nosotros realizamos es que se trató de un suicidio. La versión fue refutada por los familiares de Martínez, en especial su hermano Robinson, quien asegura que Jorge Martínez fue asesinado por los policías. ¿Qué crees que pasó con tu hermano? Mi hermano, un funcionario policial, le pegó un balazo en la cabeza. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque mi hermano no tiene ningún motivo para matarse. El testimonio es apoyado por la esposa de Martínez Arévalo, quien tras su muerte encontró en su domicilio una carta de 20 páginas en la que se explicaba el tipo de relación que Martínez tenía con Hans Pozo. Mataron a mi marido y luego lo investigaron. En el documento, Jorge aseguraba que Pozo lo estaba extorsionando porque él decía ser su hijo biológico y le pedía constantemente dinero. Si no, revelaría el secreto a su familia. Según Martínez, para evitar esta situación, contactó a 2 funcionarios policiales quienes a cambio de dinero le darían un amedrentamiento a Hans Pozo. En dicha carta, Arévalo agrega que al ver lo que había pasado con Hans, sus supuestos sicarios le comenzaron a pedir dinero, dejando entrever su intención de desaparecer. Estamos investigando la carta como elemento material y además como elemento intelectual, ideológico, es decir, quién fue la persona que escribió la carta y además estamos por otra vez investigando el contenido de la carta.
Pasa que el acceso que tuve a la carta fue muy superficial, que fue muy poco lo que alcanzamos a ver, principalmente nos basamos en ver si la letra era similar a la de Jorge y eso pudimos constatarlo en las primeras páginas, no así en las últimas dos. Pero esta no sería la única versión que se tejía en torno a este caso. Hablaban de una supuesta relación entre Martínez y Hans, que este sería el real motivo de la extorsión del joven. Una teoría que Víctor Andrés, hermano de Hans, lo relaciona con un tema de drogas. Yo creo que puede ser que haya tenido alguna relación con el tipo, porque yo también fui drogadicto y eso es desesperante, aunque yo no llegué a tener que hacer eso. Yo creo que la droga lo puede haber llevado a hacer eso. En medio de investigaciones, peritajes, diligencias, conocidos de Hans, su familia y sus amigos de la calle le brindaban su último adiós. En un peregrinar que comprendía una caravana por su barrio en La Pintana, cortejo que más tarde se enfiló rumbo al cementerio sacramental de San Bernardo. El 3 de mayo del 2006, Carabineros recolectó muestras biológicas en la heladería de Martínez. Allí, con la técnica del luminol, se detectaron manchas de sangre que habrían sido lavadas. Estas corresponderían a pozo y por su forma se dedujo que el cadáver habría estado allí después de recibir los 2 impactos de bala. Local de la heladería de Jorge Martínez se encontró algunas muestras sanguíneas identificadas como sangre de Hans Pozo. Eso es el hallazgo que existe. Las conclusiones que hagamos de eso van a ir siendo cotejadas con otros elementos. Pasaron los años y se siguieron solicitando diligencias por parte de la familia de Martínez, peritajes que se extendieron hasta enero del 2013, cuando la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, ya que no existían indicios de la participación de otras personas en la muerte de Hans Pozo. A tal punto llegó la conmoción por el caso de Hans que su historia inspiró la publicación de 2 libros. Las claves del crimen de Hans Pozo y El pecado del rubio, escritos en el año 2007, a lo que se sumó una obra de teatro. Hans no solo se convirtió en un objeto de culto para escritores, sino también para varios vecinos de Puente Alto. Han pasado 8 años desde la muerte de Hans Pozo y uno de los puntos donde fue encontrado una de las partes de su cuerpo, se ha convertido en un peregrinar. La gente incluso le hace peticiones, como se ve en los mensajes que hay en su gruta, y una vez que son concedidos, ellos vienen a agradecerlos. Siempre ha tenido flores, ha tenido Lo valora la un gente, montón Graciela. de cartitas, que un regalito, que un zapatito, que una velita, que un montón de cosas siempre. A casi un año que la Fiscalía sobreseyera el caso, las incógnitas siguen rondando. ¿Cuál es la verdadera relación entre Hans Pozo y Jorge Martínez? ¿Fue la muerte de Martínez realmente un suicidio? ¿Mató Martínez solo a Hans? Lo único claro es que ni la familia de Hans Pozo ni la de Jorge Martínez están de acuerdo con la historia oficial. Y es que quizás por eso seguirán luchando para saber quiénes están detrás de la muerte del Rucio y Jorge Martínez Arévalo. Bueno, ya nos contaba Patricio Vergara acerca de su participación y su conocimiento profundo del caso de Hans Pozo. Patricio,
La familia, tal como lo decía Marlene, las familias todavía tienen sospechas, creen que acá hay más antecedentes, que hay otras posibilidades en relación con este crimen, participación de otras personas, por ejemplo. Para usted esta investigación está absolutamente completa, cerrada, no hay duda acerca de lo que ocurrió en el caso de Hans Pozo. Existe una investigación muy completa, fue muy compleja, y las premisas sobre las cuales se construyó, digamos, el razonamiento para la resolución judicial del sobreseimiento definitiva es bien categórica. ¿Pueden haber participado otras personas? Desde luego. ¿En qué momento? ¿En el momento del homicidio o en el momento del descuartizamiento? Puede ser, pero no había ninguna posibilidad cierta de hacer una imputación. Acá, recordemos, hubo participación del FBI en el análisis de sangre. Se usó tecnología de punta por ahí por el año 2005-2006 que permitió el establecimiento, digamos, de estas premisas. En torno a las dudas que se plantean, si Jorge Martínez tuvo participación en la muerte de Hans Pozo, eso se establece por muestras encontradas en el mismo local, pero no solo eso, existe el vehículo que utilizaba Jorge Martínez al momento de hacer el peritaje. En el copiloto, cuando se saca el asiento, es posible establecer un goteo de sangre desde la cabeza hasta la cintura, y esa sangre se pudo establecer que era Hans Pozo. Es decir, Hans Pozo estuvo en el interior de la botillería, o sea, de la heladería, posteriormente fue sacado en ese vehículo. Y eso también es coincidente con la desactivación de alarmas con la que pudimos constatar. En torno al fallecimiento y al suicidio de Jorge Martínez, eso también es un hecho absolutamente establecido científicamente. Fue un suicidio, y también desde el punto de vista de la lógica. No resulta compatible que una persona haga una carta suicida y luego lo mate. ¿Ah? O sea, todo es absolutamente compatible. Lo que pasa es que el hecho que se generó cuando llegó la policía a citarlo al OS9, porque habían testigos que ya lo vinculaban en ese tiempo. Recordemos que acá hubo una línea investigativa que llevó OS9 y por el otro lado también la policía de investigación. Y en ese sentido fue OS9 a citarlo a la heladería, porque Martínez sale desde la casa donde estaba completamente vestido de negro y con una pistola en el cinto de su pantalón, se desplaza hasta la bodega donde habían unos edificios, y en ese momento se efectuó un disparo en la cabeza. Inicialmente la dinámica o el disparo que se verificó ahí no fue erguido y en una posición tranquila, fue dinámica, y en ese sentido eso se estableció absolutamente, el arma correspondía, y posteriormente se hicieron todos los peritajes. Esas certezas existen totalmente y científicamente acreditadas en la carpetilla. Abogado, también este caso es profundamente llamativo por el nivel de crueldad que queda manifiesto cuando uno conoce los detalles. Quiero preguntarle por el tatuaje y cómo el tatuaje de Hans Pozo permite su identificación. Ese se dice también es un dato clave en este caso, pero quiero pedirle que me espere breves minutos porque queremos separarnos, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con usted y nos vamos con esto que ya viene. Bienvenidos, mire. Conversando acerca del caso de Hans Pozo, que tal como dice ahí en la pantalla, estremeció sin duda al país por las características que tuvo y además por otro elemento, porque se convirtió en un caso de alguna manera emblemático en términos de la crueldad, en términos de el ensañamiento que puede haber, y lo conversábamos recién con Patricio Vergara a propósito de otras situaciones, ¿no es cierto?, en que se han producido estos desmembramientos. Dio origen a libros, a obras literarias, a una obra teatral también. No sería nada raro, Patricio, que en algún minuto viéramos también películas, series acerca de este caso, sin duda. Pero hay algo que lo conversábamos recién y que sigue, a mí por lo menos me sigue dando vuelta, que es la inconformidad de parte de las familias con respecto al fallo judicial. ¿De dónde surge eso y de qué manera, Patricio, se le podría dar efectivamente la tranquilidad a las familias de que acá se investigó y se llegó a establecer una verdad que tiene fundamento en las pruebas, que tiene fundamento jurídico? Claro.
Bueno, lo cierto es que están las copias almacenadas totalmente archivadas y estas pueden ser consultadas sobre todo en el tiempo que ha pasado. Pero además de eso, la Fiscalía o los fiscales en ese momento, yo y Pablo Sabach, teníamos la intención de terminar esto en un juicio oral. Y en definitiva terminó en la forma que quiso Jorge Martínez. Así las cosas no pudimos establecer, y puede ser muy intuitivo el hecho que Jorge Martínez haya participado con más personas. Resulta muy intuitivo y es muy razonable que las familias sí lo piensen. Pero pruebas que permitan establecer en los mismos términos de participación de Martínez a otras personas no lo hubo. Tanto es así que todas las personas que no resulta el caso indicar o nombrar, que aparecían bajo objeto de interés criminalístico, digamos, para la investigación, fueron totalmente investigadas, y de hecho las pruebas enviadas al FBI tenían que ver con eso. Teníamos absolutamente claro lo de Jorge Martínez, y estas pruebas que fueron enviadas al FBI, que tenían que ver con la ubicación de rasgos o evidencia sanguínea respecto a otras personas, no pudo dar luces, digamos, no arrojó resultados. Y en ese sentido no es posible, digamos, realizar una imputación seria a otras personas. Resulta intuitivo que tiene que haber participado con otras personas, desde luego, y los fiscales no estaban en este momento alejados de esa intuición, pero todas esas líneas fueron investigadas. O sea, no quedó ninguna línea investigativa en este caso que no se investigara, y esto puede ser consultado, estaba en la Fiscalía. Claro. Nosotros queremos agradecer al exfiscal Patricio Vergara, que haya estado con nosotros durante esta mañana. Muy amable, muchas gracias, abogado, por compartir diferentes casos en esta jornada. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Y nosotros enviamos